ahora le vamos a dar los buenos días y la bienvenida a nuestro Alejandro Bancalero, de Bancalero Abogados. Buenos días, Alejandro. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Aquí de martes. Mañana de martes. Que un martes ni te cases ni te embarques. Efectivamente. Eso es. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Mira, hoy vamos a hablar de temas de asuntos penales, fundamentalmente de lo que son las conformidades, ¿no? Y el tipo de procedimiento que se lleva a cabo en las conformidades. Y me dirá, bueno, ¿qué es una conformidad? ¿Eso te iba a preguntar? Bueno, pues mira, vamos a especificar un poquito para comentarle a los oyentes y demás para que sepa, para que nos situemos. Mira, normalmente un procedimiento penal finaliza con el dictado de una sentencia, ¿no? Ya sea bien condenatoria o bien absolutoria. La conformidad cada día está cobrando un papel más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista práctico, la conformidad es una institución fundamental que permite finalizar el procedimiento de manera prematura, ¿no? Sin la necesidad de que se celebre un juicio oral. ¿En qué consiste la conformidad? ¿Qué debe basarse para que tenga validez? La conformidad debe ser absoluta, es decir, que el acusado exprese la conformidad de todo, los hechos, las penas, la calificación jurídica. Debe ser expresa y personalísima, es decir, que aunque esté su abogado, luego posteriormente el juez le va a preguntar si está conforme con dicha sentencia de conformidad, y él, como digo, pues va a tener que expresar su más expresa y personal acuerdo. Debe ser también voluntaria y libre, como digo, aunque esté su asesorado, pues en este caso por su letrado en el juicio oral y tal, pero en la vista, pero va a tener que él dar su último acuerdo o no al asunto, cumplir con todas las formalidades exigidas por la ley y doble garantía, ¿no? Tanto el acusado como su abogado debe estar de acuerdo con esta conformidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que en numerosos juzgados, ¿no? Sobre todo en los juzgados de lo penal, la agenda de señalamiento, bueno, pues el juicio se puede emplazar en 3-4 años de duración, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos en el 2022, hay muchos casos que nos pueden estar emplazando para el 2026, 2027, ¿vale? Entonces, pues a la hora de dictar un señalamiento, simplemente para intentar una conformidad, es decir, una mera vista, se acuerda una conformidad, se puede acordar una conformidad o no, y si es que no, pues ya se celebrará el juicio en el que corresponda. O sea, simplemente lo que están haciendo ahora muchos juzgados de lo penal es mandándonos en este caso al cliente, le mandan una especie de comparecencia, una notificación para que comparezcamos tal día, y si estamos de acuerdo en la conformidad. La conformidad es, bueno, como su palabra dice, es si nos conformamos a la pena que nos están pidiendo, ¿no? Ahora entraremos en detalle para ver si nos conformamos, si tenemos una reducción de pena o no, ¿vale? Entonces, en muchos casos, bueno, cuando el caso es súper claro, pues bueno, nos podemos acoger a esa conformidad y tenemos una reducción de 1/3 de la pena, ¿no? Ahora entraremos a detallarlo. Si la sentencia de conformidad se produce en un procedimiento abreviado, ¿no? Solamente puede ser en un procedimiento abreviado. La pena pactada no puede ser de 6 años, es decir, que si me califican por el Ministerio Fiscal, por el juzgado, una pena superior a 6 años, no cabría aquí conformidad. Tendría que ser de 6 años para abajo. Cuando la conformidad se produce en un procedimiento por juicio rápido, la pena solicitada se rebajará en 1/3. Es decir, hay unos tipos de procedimientos que son los juicios rápidos, en el que si nos piden menos de 6 años y nos conformamos, porque las pruebas son muy evidentes y le dice el abogado, en este caso a nuestro cliente, oye, mira, pues esto está bastante complicado, aquí lo tienes todo prácticamente perdido. Bueno, pues si nos conformamos, ahí se reduce de la pena que tengamos 1/3. Con lo cual puede ser atrayente, habría que estudiarlo, pero puede ser bastante interesante en este caso para nuestro cliente, ¿no? La pena de prisión, como te digo, en el caso de que se rebaje 1/3, se deben cumplir una serie de requisitos. La pena de prisión no puede ser de más de 3 años, ¿vale? Se trata de una pena privativa de libertad. Dicha pena o la suma de la misma no puede superar los 2 años de prisión tras la reducción de 1/3. Si se trata de otro tipo de penas, como la inhabilitación,
por ejemplo, la inhabilitación para, no sé, para sufragio universal, para pertenecer a un cargo público y demás, pues son penas de inhabilitación, no podrá ser superior a 10 años, y en el caso de que la pena sea de multa, no existe ningún requisito de cuantía. ¿Qué pasaría en un procedimiento ordinario? En un procedimiento ordinario no cabe la sentencia de conformidad, ¿vale? Y sobre todo lo que hemos comentado anteriormente, cuando la pena es superior a 6 años de prisión, no cabe este tipo de sentencias, ¿no?, de conformidad. Habría que establecer también, conforme al 697.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo impone los casos donde hayan varias personas procesadas, ¿no? La conformidad será posible si todas ellas muestran su aceptación. Es decir, que si en un caso de que tenemos varios acusados, unos dicen que sí están conformes con la conformidad y otros dicen que no, pues no podría resultar, ¿no? No podría ser. Como digo, este artículo establece que la conformidad debe ser de acuerdo, deben estar de acuerdo todos, en este caso todos los procesados. En el procedimiento abreviado, la conformidad se podrá prestar, como en el caso que he comentado anteriormente, en el escrito de defensa, que deberá estar también firmado por el acusado, tal como establece el artículo 784 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿no? Especial mención también, en comentarte, Isabel, merece la conocida como conformidad premiada. ¿Qué es la conformidad premiada? Pues la que el acusado tiene el beneficio de rebaja de 1/3 en todas las penas solicitadas, tanto las privativas como las de otra naturaleza. Por ejemplo, las que he comentado anteriormente, estas penas llevan siempre asociada, por ejemplo, la pena privativa y, como he comentado también anteriormente, la de inhabilitación, ¿no? Inhabilitación para sufragio universal, para cargo público, en fin, todo ese tipo de cosas. Esta conformidad será posible en las diligencias previas del procedimiento abreviado, en los casos en que el encausado, en este caso el procesado, asistido en este caso por abogado, reconozca los hechos ante el juez, siempre y cuando los mismos tengan asociado una pena no superior a 3 años de prisión, ¿vale? Y no su duración no será de 10 años. Por tanto, el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece los requisitos necesarios en relación a la posibilidad de prestar conformidad ante el juzgado de guardia en los juicios rápidos, y si los mismos se cumplen, el acusado se beneficiará con la rebaja de la pena o pena solicitada. Eso lo hemos comentado anteriormente, la posibilidad de que, si nos conformamos, que se nos rebaje la pena en 1/3. ¿Vale? Si bien es cierto que en dicha rebaja de 1/3 de la pena se puede acordar igualmente antes del inicio del juicio oral, lo que dependerá en este caso evidentemente de lo que establezca el Ministerio Fiscal. ¿Qué consecuencias tiene la conformidad? La conformidad lo que persigue es conseguir un acuerdo lo más favorable posible, ¿no?, para el detenido o el acusado. Si bien es prácticamente en todos los casos la pena que pudiera ser de prisión, se consulta por otra, se conmuta, por otras más livianas, como puede ser el pago de una multa o la realización de trabajo en beneficio de una comunidad. En el caso, ya te digo, en el caso de que seamos procesados y nos pidan una pena de prisión de 3 años y nos conformemos, esta pena de prisión puede ser sustituida por una multa o un trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Qué puede ser un trabajo en beneficio de la comunidad? Oye, pues no sé, pues ir a un hospital determinado o ir a hacer unos trabajos determinados de jardinería durante 30 días, ¿no? O, en fin, eso puede ser conmutar la pena si no pagamos la multa, se puede llevar a cabo este tipo de trabajo en beneficio de la comunidad. O bien, si no queremos ese trabajo en beneficio de la comunidad, pues pagar esa multa, ¿no? La multa, esa vez se puede establecer, tal como establece el artículo 50.3 del Código Penal, se puede fraccionar en 2 años, ¿no? Hasta en 2 años máximo, 24 mensualidades. Cuando es una multa importante, bueno, pues se le comenta al cliente que, si en caso de que no tiene medios o que no tiene recursos para abonarlo completamente, pues se puede, ya te digo, se puede fraccionar, se puede llegar a un acuerdo con el juzgado y fraccionarlo en 2 años, en 24 cuotas. ¿Qué pasaría si...? Bueno, como he comentado anteriormente, en caso de incumplimiento de dicho pago y en aplicación del artículo 53 del Código Penal, se fijará la responsabilidad penal subsidiaria, ¿no?, si no se acredita y justifica fehacientemente la falta de pago de impuestos. Y ahora voy a poner un ejemplo real que nos ha pasado hace unos días con un cliente, al igual que ocurre con el trabajo en beneficio de la comunidad. ¿Qué pasa si no se cumple eso? Si no se cumple el pago de la multa o bien el pago de, como he comentado anteriormente, el trabajo en beneficio de la comunidad.
que se sustituye, como he comentado, se sustituye por el ingreso en prisión, ¿no? En este caso, bueno, pues como digo, se notifica por parte del juzgado que usted quedó en pagar una multa de 24 mensualidades a, por ejemplo, 6 euros día, que son 180 euros mensuales, y usted no la ha abonado. Si usted no la abona, pues podría incluso la pena sustitutoria, en este caso, la pena civil subsidiaria, en este caso la pena responsabilidad penal subsidiaria, pues podría ingresar en prisión. Si no pagamos esa pena, como digo, si no pagamos esa multa o no hacemos trabajo en beneficio de la comunidad, el juzgado recabará información de si se ha hecho o no el juzgado de lo penal, y nos puede llegar un requerimiento diciendo, oye, usted no ha hecho esto que se acordó, por lo tanto usted tiene la obligación le damos la posibilidad de que lo reintegre, que haga el ingreso por ejemplo, en un plazo de 5 días, o haga el trabajo en beneficio de la comunidad en un plazo de 5 días, o por el contrario, voy a dictar un auto por parte del juez en el que diga que si no se cumple estas dos medidas, o una de ellas, pues solicitará el ingreso nuestro en prisión, ¿no? Entonces, bueno, el otro día nos pasó el tema con un cliente, un juzgado de penal de aquí de Sevilla, a través de un auto. Previamente el juzgado nos requiere a nuestro cliente para que esa multa que quedaba por pagar, un pico de esa multa, eran 24 mensualidades y quedaba por pagar 6 mensualidades, ¿no? Entonces el juzgado requirió en este caso al cliente para que abonara esa cuantía, y si no, le daba un plazo de 5 días, y si no lo abonaba, pues la pena, en este caso, la pena de prisión, la responsabilidad penal subsidiaria, habría de cumplirla, ¿no? Y tenía que ingresar durante 25 días en la prisión correspondiente, en este caso en Sevilla 1. Lógicamente el cliente, bueno, pues nos personamos en el juzgado con él, se pidió el número de cuenta del juzgado, ingresó dicha cantidad, y ya a los pocos días el juzgado emitió un auto en el que nos decía que, bueno, que habiéndose satisfecho, en este caso, los 6 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, que era un total de 1.080 euros, en un segundo punto de dicho auto, en los hechos, acreditaba que, bueno, habiéndose cumplido la ejecutoria de la pena de esos 6 meses de multa y los 1.080 euros, que por lo tanto se dejaba sin efecto la pena de responsabilidad personal subsidiaria, ¿no?, del ingreso de los 25 días de prisión. Y bueno, y lo fundamentaba en base a eso, ¿no?, en base a que había hecho el ingreso, y nada, entonces dejaba, a tenor de lo anterior que he comentado, en virtud del 130 del Código Penal, se tiene por extinguida la pena de multa por pago íntegro de la misma, y con lo cual se deja sin efecto, como digo, la pena de 25 días de responsabilidad personal subsidiaria, que como he puesto de manifiesto anteriormente, es del ingreso en prisión, ¿no? Y rehabilitar la pena de 6 meses de multa con cuota diaria de 6 euros, y tener esta por extinguida, ya que se había llevado a cabo el cumplimiento por parte del cliente. Entonces, bueno, esto le dan traslado luego al Ministerio Fiscal, pero el Ministerio Fiscal, si ve que lógicamente se ha pagado la multa, o se ha hecho en este caso el trabajo en beneficio de la comunidad conforme a lo acordado en su día en sentencia con el juzgado, pues no va a poner ningún tipo de pega, y por lo tanto el procedimiento se archivaría, ¿no? Se lleva a cabo el cumplimiento y por lo tanto se archivaría. Bueno, pues como digo, esto es lo que queríamos hablar hoy sobre el tema de conformidades, que ya te digo, es un tema, cualquier cliente que haya podido tener alguna relación con, en este caso con los juzgados de lo penal, verá que es un tema muy común, muy recurrente, y como digo, en muchos casos, como los juzgados van muy atrasados, sobre todo en asuntos penales y demás, hay mucha materia, mucho volumen de trabajo,
pues, por ejemplo, en un procedimiento que nos tengan por dictar todavía, que nos queden 3-4 años, nos puede llegar una notificación y, bueno, rápidamente se lo tenemos que poner en contacto con nuestro abogado para que vayamos al juzgado y allí nos personemos y digamos si estamos conformes o no con esta sentencia, con esta posibilidad de conformarnos, ¿no? En caso de que no, pues como hemos comentado anteriormente, bueno, pues tendremos que ir al juicio que ya nos señalará el dictado del señalamiento, ¿no? Y luego posteriormente muchos juicios rápidos, por ejemplo, te hablo de un juicio rápido, por ejemplo, como puede ser el tema de cuando nos hacen un test de alcoholemia, ¿no? Y damos positivo. Ahí lleva acaparado permiso, retirada del permiso de circulación y lleva aparejado también una multa, ¿no? Estos son juicios rápidos, son DURGES, y ahí también podemos acogernos a la conformidad, ¿no? En caso de que no estuviéramos conformes, bueno, pues ya se señalaría el día que vamos a tener dicho juicio y ahí, bueno, pues habría que armarnos con todas las pruebas y, bueno, y acudir simplemente a la vista, ¿no? Estas son, bueno, medidas que se aplican por parte de los procedimientos penales en Derecho Civil Español y que cada día, en Derecho Penal Español, y que cada día son más recurrentes por parte de los juzgados y, como digo, en muchos casos, pues puede ser interesante para nuestro cliente, puesto que le podemos reducir, como he comentado anteriormente, hasta 1/3 de la pena, ¿no? Pero pues, si, pregunto, sí. Si eres el que está, o sea, si tú eres el abogado el que defiende, ¿no? Uh-huh. A tu cliente, si tú estás enfrente, ¿a ti te conviene esa conformidad o eso es por lo que tienen que luchar los abogados siempre? Claro, eso es por lo que tenemos que luchar, vale. Pero ya te digo, si la prueba es, por ejemplo, te hablo de un caso en concreto, el sábado por la noche, bueno, pues a un cliente nuestro le han hecho una prueba de alcoholemia, ¿vale? Y resulta que ha dado positivo, no, lo siguiente, entonces, bueno, pues tenemos toda la prueba en contra. Tenemos toda la prueba en contra. Encima, bueno, le añadimos que la prueba del alcoholímetro es una tasa bastante alta, ahí difícil, ¿verdad? Podemos ir a juicio, podemos tal, pero ahí lo vamos a tener muy difícil. Entonces yo creo que en este tipo ya te digo, habría que ver en cada asunto, ¿no? Habría que tratar cada asunto y verlo, pero ahí tenemos la prueba del alcoholímetro que nos ha dado, como que es súper negativa para nuestros intereses. Tenemos en este caso que nos pueden citar incluso a la propia policía que nos ha hecho el test y bueno, y lógicamente ahí lo vamos a tener muy complicado, ¿no? Con ese tipo de casos es donde digo que podemos acogernos si nos conformamos a ese 1/3 de reducción de la pena, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? En ese tipo de casos. En otro tipo de todas formas, verá que el cliente, verá, nosotros podemos aconsejar y luego el cliente es el que siempre tiene la última palabra, que me dice que no, que a mí necesito el carnet y tal y no me lo pueden retirar ahora y tal. Por ejemplo, tenemos una señora ahora mismo en el bufete, una serie de casos que nos ha pasado ese tipo de circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, pues lo peleamos y acudimos a la vista, que será dentro de un año o dentro de 2 y lo defendemos. Uh-huh. ¿Vale? Vamos, es para ese tipo de casos concretos y que, como bien sabes, pues cada día es más habitual, ¿no? Te hablo de un tema de alcoholemia o te hablo de un tema de un accidente o te hablo de ese tipo de cosas, ¿no? Que sea siempre, como he comentado, pena inferior a 6 años de prisión. ¿Vale? En casos, lógicamente, más graves, en tema de homicidio, en tema de, en tema de tráfico de drogas, que sea por encima de mayores de 6 años, pues lógicamente no estamos hablando de este tipo de asuntos de conformidades, ¿no? Uh-huh. ¿Vale? Pues yo creo que se podría llegar a conformidad y tal, pero bueno, siempre negociando luego con el Ministerio Fiscal, antes del juicio, y sería otro tipo de caso. Yo te hablo hoy lo que estamos hablando es de tipo de asuntos de menores de 6 años de prisión, donde la pena solicitada no supere esa cuantía. Correcto. ¿Vale? Pues, Alejandro, yo creo que ha quedado bastante claro y lo que me gustaría que comentases
¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Sí, mira, nosotros tenemos un teléfono fijo que es el 955-101-585 y un teléfono de WhatsApp que es el 654-35-1626. Ahí nos pueden pedir todos los oyentes, pues bueno, sus consejos o aclaraciones que podamos, o sus dudas, o pedirnos citas. Y luego nosotros, bueno, nos pueden localizar a través de todas las redes sociales, a través también de vuestro programa. Y bueno, a través de la página web también nuestra del despacho, entre www.bancalerodeabogados.es, y la dirección nuestra del despacho es en la calle 8 de marzo, el número 4, es un local a pie de calle, y tenemos muy cerquita la parada del metro de Cocheras y del autobús el 26. Perfecto. ¿Vale? Pues, ¿nos escuchamos el martes que viene? Perfecto, cuando queráis, aquí estamos. Pues muchas gracias, Alejandro Bancalero de Bancalero Abogados, y que tengas un magnífico día. Igualmente para vosotros. Adiós. Un saludo, hasta luego.